Muchísimas gracias, más una vez por aquí con ustedes. Mi última presentación sobre la ruptura del tendón del bíceps distal y cómo yo la realizo, cuál es la técnica cirúrgica que yo realizo. Nuevamente, no está funcionando. Nuevamente en mi hospital Santa Casa de Porto Alegre. Sobre la lesión del bíceps distal, es una lesión rara, 3% de lesiones en nuestro cuerpo, que regularmente acometen la parte proximal de la inserción del bíceps, apenas 1% de la lesión del bíceps distal. Es más frecuente en el sexo masculino, de 40 a 60 años. Hay factores de riesgo asociados, contactismo y principalmente el uso de anabolizantes. El mecanismo de lesión es típico con un mecanismo de contracción excéntrica, con el brazo siempre en supinación, nunca en pronación. Entonces podemos observar cómo cuando se realiza ese levantamiento existe una ruptura de ese tendón. Existe un extraído realmente y ustedes pueden verificarlo aquí en el video. Hay un movimiento de supinación, realizando un movimiento de derecha y realiza la puxada de la barra y ahí se ve como el tendón del bíceps se rompe y se retrae. Es una abulsión total de la tuberosidad del radio. Personalmente nunca observé una lesión parcial a ese nivel. En anatomía es importante saber que el bíceps distal es un importante supinador del antebrazo, 40% de la fuerza de él está en el bíceps distal y contribuye con apenas el 30% de la flexión. Entonces el paciente no va a reclamar de la pérdida del movimiento de flexión del codo, sino de la pérdida de la supinación y para sus movimientos. La inserción en la tuberosidad del radio, Morey describe como una zona fibrocartilaginosa hipovascular de 2.5 centímetros, que sería un punto crítico donde este tendón se rompe. Es importante tener el conocimiento anatómico de las relaciones de las arterias braquial y del nervio principalmente anterosio anterior. El diagnóstico básicamente es clínico, puramente es clínico. Tenemos el test que es típico, que es el Hockey test, donde colocamos el dedo indicador por la parte externa del codo y nosotros podemos observar la ausencia de ese tendón. Resonancia magnética no la utilizo realmente, mas describen como si fuera el patrón oro para ese tipo de lesiones. En cuestiones de opciones de tratamiento, realmente tiene una inserción que sea única o una doble incisión. Eso se viene discutiendo hace algún tiempo ya. Personalmente, para mí, la incisión única hay un mayor riesgo del nervio interóseo anterior, un abordaje más difícil, más apertada. Es difícil realizar la inserción anatómica en la propia tuberosidad y dar realmente el movimiento de torsión que tiene el tendón del bíceps, porque él no es longitudinal, él tiene un movimiento de rotación externa y tenemos la inserción de una cabeza corta y una cabeza longa. Con la doble incisión nosotros tenemos un mejor acceso anatómico y conseguimos reproducir aquella rotación externa del tendón. Técnica cirúrgica de la doble incisión. La primera técnica fue descrita por vía incisión única por Boyd y Anderson. Quien modificó esa técnica fue Morey y sustituye la elevación del periósteo posterior por el abordaje y disminuye también el riesgo de complicación con el nervio interóseo posterior con lesiones. Tenemos rehabilitación precoz. Los tipos de fixación. Nosotros tenemos las suturas transóseas baratas sin utilizar implantes. Tenemos las fixaciones con anclajes o con endobótono actualmente, mucho más rápido. Pues bien, este aquí es un caso clínico de un amigo mío, piloto de karting. Este domingo voy a verlo en una competición inclusive, está totalmente recuperado, espero ganarle.
Tenemos una incisión en la parte anterior del codo. Yo realizo esa incisión transversa en la parte con 3 dedos proximales a la fosa cubital, y ahí vamos a captar o voy a ver identificar el codo distal del tendón totalmente rompido. Ese paciente, Brian, llegó con una resonancia magnética donde decía que tenía una lesión parcial. Yo le dije que no, era imposible. Entonces yo realizo también una sutura después del tendón, después de limpiarlo, realizo una sutura doble con filo de alta resistencia, y después procedo para el abordaje lateral en el codo con una incisión pequeña a Cocker. Y esa es una cosa importante para proteger el miembro, el nervio interosseoposterior, porque realizamos un movimiento de pronación donde ya está protegido para realizar nuestros agujeros en la osteotomía de la parte de la tuberosidad. Cuando realizamos el movimiento de pronación, da de cara para nosotros la tuberosidad del radio. Es muy bonito de ver. Después, con una pinza de Cocker se utiliza para pasar el cabo distal a través de un túnel entre el radio y la ulna para la parte incisión de nuestra incisión en el codo. Y aquí podemos ver cómo el tendón realmente llega y entra, y podemos puxar él para que entre dentro de nuestra osteotomía para después amarrarlo en el radio. Entonces tenemos que realizar la perforación, como les dije, de la parte del radio y los agujeros para después realizar la amarría. Es importante realizarnos esa torsión anatómica para la inserción de ese tendón del bíceps. Aquí podemos ver la fixación transósea, donde el tendón, donde yo consigo a través de mis agujeros que yo realicé, consigo inclusive traer el tendón, y él mergulha o él entra dentro de mi osteotomía y poderlo ver que él realmente se fija en el hueso con una resistencia bastante buena. Mi estadística es más o menos 10 pacientes. Brian infelizmente no me mandó un video de él que vi realizando actividad física, mas tengo ese paciente donde podemos ver que la cicatriz es mucho más estética, principalmente en la fosa cubital del cotovelo, del codo y la parte lateral del antebrazo. La restauración de la fuerza de la flexión se entera entre 90 y 100%, personalmente creo que llega al 100%. La fuerza de supinación del antebrazo también es superior en la reinserción anatómica. No tuve ninguna complicación con el nervio interóseo posterior, ninguna mismo, de paralisia o de lesión del interóseo posterior, y esos pacientes yo mantengo una inmovilización de aproximadamente unas 2 semanas y después mando para movilización precoz pasiva con el mismo paciente. Muchísimas gracias. Deseo extender un convite, una invitación de parte de mi Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología. Vamos a tener nuestro Congreso Brasileiro en el año de 2026 en la ciudad de Porto Alegre. Quiero realizar la invitación cordial a todos ustedes. Deseo también expresarles mis sentimientos de agradecimiento. Para mí es un momento muy especial regresar a mi tierra, aquí al Ecuador, poder palestrar, conversar con ustedes. Estoy allá viviendo en Porto Alegre más o menos 14 años, y para mí es muy importante el pilar fundamental que es mi familia, que vengo a ver desde acá siempre, mi ciudad, Porto Alegre, a mi esposa que está presente, y mi deporte favorito, que soy piloto de karting. Muchísimas gracias por la oportunidad, doctor William Álvarez. Quiero realizar un agradecimiento especial en público, decirle que el señor, usted es un profesor, es una persona que inspira, que nos lleva a límites superiores a cada uno de sus alumnos. Yo como alumno de usted, que fui en mi época, siento-me hoy orgulloso de haber tenido un profesor como usted, y gracias a él que tuve la oportunidad de viajar, me abrir la cabeza para poder salir de aquí de mi país. Infelizmente no regresé, mas quiero pedirles a todos mis colegas que nunca desistan, que salgan del país, que vean nuevas fronteras,
nuevos servicios y que traigan ese conocimiento para el país, que es enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Guamán. A continuación va a presentarnos el doctor Mario Chica, estrategias quirúrgicas